Muchísimas gracias por la oportunidad. Trataré de ir al grano para que nuestro presidente vaya a cumplir sus labores todavía que seguramente le quedan. Primero, lo más importante, creo que es necesario ayudar a fortalecer, lo han hecho muy bien en el INE, faltan 40 días y me parece que primero debemos hacer todos un reconocimiento y tratar de apoyar en la medida de lo posible a la autoridad electoral. Creo que lo que han hecho en el tema de los debates, por ejemplo, ha sido aire fresco, que ha generado un debate muy importante y creo que ese tipo de acciones se deben hacer y se deben fortalecer. Segundo, creo que en estos 50 días, 40, ¿cuántos son? 40 días. El tema de la promoción del voto y de la promoción del voto informado es un asunto muy relevante, así como el tema del respeto del voto. Y creo yo que una vez que ya ha pasado buena parte de la campaña, porque hubo un periodo de precampaña, hubo un periodo de intercampaña y realmente ya estamos en la fase final, tengo la impresión que con el debate de anoche buena parte de la conversación pública de los candidatos y de los partidos se está concluyendo. No solo eso, yo en lo personal tengo la sensación de que anoche concluyó la principal conversación pública de las campañas. Creo que lo más importante ya se ha dicho, creo que las críticas centrales se han esgrimido, creo que el público ha digerido y estará digiriendo esto y definiendo su voto en las próximas semanas, pero creo que lo principal se ha dicho. Así es que me parece que probablemente para pensar en la reconciliación a partir del 2 de julio, que es una parte normal de cualquier ciclo democrático, sobre todo en México, debemos empezar a pensar ya el futuro. Y pensar el futuro no es desechar la importancia de este proceso electoral, pero reitero, es necesario empezar a pensar en la mañana del 2 de julio y en la fase de la reconciliación. Y en esa fase de la reconciliación, me parece que un tema muy importante es lo que planteó Jorge, que es empezar a pensar la próxima reforma electoral. Ahora déjenme plantearles dos posibilidades a futura reforma electoral. La primera es que, como hoy sugieren las encuestas, haya alternancia en la presidencia de la República y entonces el júbilo democrático lleve a muchos a concluir que no es necesaria una reforma electoral porque la democracia funcionó, lo cual sería una pésima señal porque significaría que todos los problemas del sistema electoral que se han acumulado como capas de grasa en 2014 y yo añadiría en 2007 también un poco, se quedarán ahí como debajo del tapete, escondidos porque hay una fiesta que celebrar. Y esa no descartemos que sea una posibilidad. ¿Para qué cambiar si funcionó la alternancia? La otra es que haya alternancia y también haya una discusión de fondo del futuro del sistema electoral mexicano. Y aquí creo que se plantea una gran oportunidad porque se cerraría el círculo de la desconfianza, que es ese círculo y esa preocupación por la sospecha, lo que llevó en los últimos 25 años a construir un sistema sobreregulado, obeso, con redundancias excesivas que hoy están generando una pirámide muy grande. Y quizá esta ventana de oportunidad que se puede presentar a partir del 2 de julio es la mejor manera de pensar una reforma electoral con lentes nuevos. Por ejemplo, el tema de la urna electrónica, que es un tema que no se ha podido discutir justamente por la feria de las desconfianzas, que hacen inviable que un mecanismo tecnológico que ahorraría dinero, tendría más precisión y ahorraría traslados a las 2 de la mañana y un sinnúmero de problemas pueda ser por primera vez discutido. Permitiría, por ejemplo, a lo mejor redefinir y replantear el sistema de capacitación de funcionarios de casilla, que es un sistema que cuesta mucho dinero y que quizá ya estamos a tiempo de repensarlo. Por ejemplo, permitiría pensar en la burocratización
que se ha generado en los tribunales electorales, en las salas especializadas, en las fiscalías electorales y en los institutos en plural electorales, que se han multiplicado justamente por la petición de más regulación después de cada elección, donde el perdedor pide una nueva reforma electoral para ser compensado al menos anímicamente o jurídicamente. Entonces ahí se abre una buena oportunidad y una ventana de oportunidad, y yo creo que hay que pensar en eso en el futuro. Déjenme hacer 4 reflexiones breves sobre esto. Primero, calidad de la democracia, es algo que puso Jorge en la última lámina. Tenemos que reflexionar qué quiere decir calidad de la democracia. En los últimos 20 años hubo primero una euforia sobre la alternancia en el 2000, y después hubo un desencanto porque las metas y los objetivos de esa transición o de esa alternancia se equipararon como si fuera la democracia plena, y eso trajo, después de mucho tiempo, una suerte de desencanto. No nos vaya a pasar lo mismo si hay alternancia, en donde un segmento del electorado piense que ahora sí es el tránsito verdadero a la democracia, para despertar algunos años después diciendo que a lo mejor se había sobreestimado ese tema. Segundo tema es el papel de los partidos políticos. Hemos sobrereaccionado con crítica al mal desempeño de los partidos políticos, pero no tenemos otro instrumento de participación política que no sean los partidos políticos. Se ha hecho un uso excesivo de la crítica a la llamada partidocracia y se ha frivolizado el debate. Creo que vale la pena repensar qué tipo de partidos queremos, el tema del financiamiento, ya lo mencionó Jorge, el tema de los requisitos para formar un partido político, hay que repensarlos, hay que seguirlos fortaleciendo, pero hay que verlos con ojos nuevos. Tercer tema que hay que repensar es el de las candidaturas independientes. Es el tema del cual yo escribo en este libro. Hay una conclusión que me parece demasiado excesiva, de que las candidaturas independientes no funcionaron, y a mí me parece que para poder hacer ese juicio hay que esperar todavía 2 o 3 años. Estamos todavía en el primer ciclo. Por primera vez en este año hay algunas alcaldías, sobre todo en Chihuahua, que están compitiendo por la reelección, candidatos independientes que fueron electos hace 2 años, que van a ser, algunos de ellos seguirán un proceso de carrera política por esa vía. Hay que esperar. Me parece que lo que ha ocurrido con 2 o 3 casos, o con más casos, no importa, no debe ser lugar para hacer una conclusión anticipada, pero hay que reflexionar sobre sus modalidades. Corrupción y política, que es un tema que está aquí también en uno de los capítulos, es un tema importantísimo. El tema del financiamiento de las campañas, el uso de dinero ilegal, el uso de efectivo, es un tema central, es un tema fundamental, en donde además combatir el problema de la corrupción en el financiamiento de campañas es un tema tan complejo que va más allá de lo que el INE por sí mismo puede hacer a través de la fiscalización. De tal forma que me parece que este libro es una oportunidad para pensar el futuro. Reitero, la democracia electoral implica con frecuencia un debate duro e intenso, y qué bueno que así sea, pero nuestra democracia todavía infante en materia de cultura política, ese debate intenso a veces se convierte en polarización, y no es la primera vez que nos ocurre. Así es que me parece que la exigencia de todos nosotros, de toda la sociedad, de autoridades, partidos y candidatos, es empezar a pensar en la reconciliación. Este tema es muy importante. Me parece que los nuevos gobiernos que se instauran a partir de las elecciones del 1 de julio requieren el apoyo unánime de la población, porque son resultado de un proceso democrático, y debemos dejar de lado la tendencia recurrente que llevamos al menos, no es desde 2006. Esta tendencia a la polarización y a la descalificación del adversario viene desde el siglo XIX. En realidad hemos tenido algunas pausas, como fue en el 2000, como fue durante el Porfiriato, como fue durante la época hegemónica del PRI, en donde no ocurría esto porque la competencia era muy acotada. Pero en realidad, si ustedes ven lo que ocurrió en la elección presidencial, la segunda elección presidencial del México independiente en 1828,
se van a dar cuenta que ahí empezaron los líos postelectorales. Así es que me parece que esta es una gran oportunidad para pensar en el 2 de julio con lentes nuevos, y esa quiero que sea mi contribución a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias.